Buenos días, antes que nada, estamos en este curso de capacitación del HTML Center. En este caso tenemos como ejemplo la Copa Oro que arranca el próximo fin de semana. Bueno, esta URL, naciondeportes.com/datafactory /html /b3 publicador.html, channel Deportes Fútbol Copa Oro. Esta es la URL del publicador. Hay que recordar que el publicador debe ser en algunos casos el pan de todos los días porque es de donde vamos a sacar los módulos de cada partido o módulos genéricos que puedan quedarse durante todo el campeonato. Vamos a revisar justamente esa parte, módulos genéricos. En el módulos genéricos tenemos Agenda MAM Fútbol y tenemos Agenda MAM Multideporte. La Agenda MAM Fútbol es una agenda donde, aquí estamos observando, cómo se abren los torneos de todos los campeonatos que se tienen en... es una agenda de todos los torneos que se tienen disponibles. Y la agenda multideporte es una agenda donde se tienen todos los partidos y además más de un deporte. Aquí está, por ejemplo, el básquetbol que se está jugando en este momento, las series finales. Aquí está el partido de ayer y aquí está el partido que se va a jugar el pasado mañana. El arranque aquí de la Copa América ya en la agenda, Brasil-Bolivia, y posteriormente saldrá conforme vayan avanzando las horas y los días, saldrán los partidos también de la Copa Oro. Vamos a módulos del torneo. Aquí en módulos del torneo tenemos centro estadístico por jugadores. Aquí nos abre una top 3, la primera pestaña, de todo lo que se va aquí conforme se vayan jugando los partidos. Esto se va a ir actualizando de manera automática. En goles, en disparos, en asistencias, en faltas, en fueras de lugar, tiros de esquina, tarjetas amarillas, pases y penales. Luego tenemos el centro estadístico por equipos. Bueno, una revisión rapidita nada más ahorita porque no hay mucha información, pero podemos tener información de los partidos, partidos jugados totales y minutos jugados. Aquí vamos a tener un listado de cuántos partidos se han jugado y cuántos minutos se han jugado totales por jugador, los jugadores que más vayan a jugar partidos y que más vayan a jugar minutos. Igual la cantidad de los goles aquí por equipo, cuántos equipos han jugado, cuántos torneos, cuántos minutos y los goles en qué tiempo. Aquí tiene una división de 15 minutos del 0 al 15, de 15 al 30. Entonces vamos a suponer que aquí algún goleador de México anote mucho más goles del 45 al 60. Aquí se va a ver 3 goles, aquí se va a ir llenando la información en automático. Y por tipo también, si fue de cabeza, si fue de penal, si fue de tiro libre, etcétera. Tenemos el apartado de disparos, que en el apartado de disparos, bueno, vamos a ver los disparos por tiempo, por tipo y también por efectividad. Lo que va a hacer la efectividad es tomar un promedio ahí de lo que va a ir listando. En el caso de las faltas totales y las faltas por partido. Lo mismo con las tarjetas totales por jugador, los pases totales por jugador. Podemos filtrarlo por correctos, por incorrectos y también por el promedio de efectividad. Los penales, el motivo del penal, si fue por mano, si fue por falta y cuántos remates por penal tiene cada jugador. Fueras de juego, asistencias, tiros de esquina y recuperaciones. Bueno, esto es básicamente el centro por jugadores. También tenemos un centro por equipos. Lo mismo, abre un top 3 de... Y aquí está listando ya algunos equipos. Obviamente esto va a modificarse en cuanto haya información. Esto nada más sigue una lógica predeterminada, pero obviamente no hay información, pero así los va a ir listando, quiénes van a ser los que más goles tengan, los que más disparos, asistencias, faltas, los partidos. Aquí va a ser una gráfica de este tipo, donde venga el total, cuántos puntos tiene determinada selección, cuántos partidos ganados y cuántos empatados, además de cuántos perdidos, y así hasta el peor equipo, ¿no? En primer tiempo podemos hacer esa discriminación también. En segundo tiempo tenemos los goles, cuántos goles ha hecho cada selección y la discriminación primer tiempo, segundo tiempo y alargues. Los minutos en los que se han realizado, aquí está ilustrado mejor lo que les decía con jugadores de determinado tiempo. Aquí si Costa Rica, por ejemplo, hubiera hecho más goles del 60 al 75, aquí se van a ir acumulando 4 o 5 goles, etcétera. Y los goles también por tipo, de jugada de cabeza, de tiro libre de penal o autogoles. En el apartado de disparos, igual, cantidad de disparos por selección, por tipo, al arco, al palo, afuera y por efectividad un promedio. En determinados disparos, cuántos goles se hicieron. Las faltas, las tarjetas,
amarillas y rojas, los pases, correctos, incorrectos y la efectividad, penales, fueras de juego, asistencias, tiros de esquina y recuperaciones totales por selección y por partido. Tenemos un centro estadístico que es de comparativa de jugadores. Para ilustrar mejor el centro estadístico voy a requerir información, así es que vamos a ir justamente a un torneo donde tenga información acerca de, para poder comparar jugadores. Vamos a probar con un torneo de España, vamos con España Primera División. Volvemos a módulos del torneo y seleccionamos comparativa de jugadores. Aquí ya nos pide que seleccionemos un jugador. Vamos a seleccionar, por ejemplo, uno del Atlético. Vamos a seleccionar, por ejemplo, a Antoine Griezmann. Y un jugador de otro de los equipos grandes de España. Seleccionamos al Barcelona y seleccionamos, por ejemplo, a Suárez. Entonces ya nos habilita una comparativa de lo que ha sido todo el campeonato. 15 goles de Griezmann contra 21 de Suárez, las tarjetas parejos ahí, 5 amarillas por lado, 0 rojas, 88 disparos contra 105, asistencias, recuperaciones, faltas, fueras de juego, tiros de esquina, pases correctos, pases incorrectos, pases totales y la efectividad. Hay que recordar que todos los módulos de Data Factory, el proceso es el mismo, hay que tomar el iframe y lo podemos publicar. Y vamos ahora con la comparativa de equipos. Vamos a seguir el ejercicio anterior, seleccionamos Atlético y seleccionamos Barcelona. Entonces aquí las tarjetas más del lado del Atlético, los goles más del Barcelona, 90 goles contra 55 del Atleti, disparos, asistencias, todo en estas líneas que tienen una diferencia con el color y la efectividad de los pases de cada equipo. Está bastante bueno esto está bastante bueno en un sentido cuando, por ejemplo, en la Copa Oro se haya terminado la ronda 1, poder hacer un comparativo, cómo va México con relación al que le está persiguiendo o al más cercano rival, al que mejor ha jugado durante la primera fase, ¿no? La primera ronda, la primera jornada. Entonces eso está bastante bueno. Vamos a regresar un momento a la parte, bueno, nos quedamos aquí para terminar el ejercicio con datos. Tenemos la agenda MAM. Yo he visto en Nación Deportes que ustedes no tienen ahorita no tienen un portal específico en cuanto a Copa Oro. Sin embargo, esta agenda en solitario, ustedes lo que tienen publicado en la home es una agenda que está con todos los deportes y todos los torneos de fútbol. Esta agenda es por si ustedes quisieran tener una página dedicada solamente a Copa Oro. Entonces aquí vendría la información nada más de los partidos de Copa Oro, por si piensan hacer un sitio. Tenemos módulos que también son muy importantes tenerlos siempre. El módulo de posiciones, que va a ser un módulo que se va a requerir estar como constantemente colocado en algún sitio para que la gente esté informada por Copa Oro, igual que goleadores. Recordemos que estos módulos tienen todos, se puede poner el scroll o se puede quitar el scroll. Si quitamos el scroll, entonces nada más nos va a listar hasta determinado jugador y ahí se va a cortar. Pero si ponemos el scroll, vamos a tener todos los jugadores de todos los equipos y todos los goleadores. Podemos ahí hacer un ajuste en la parte del tamaño, obviamente, para que no quede así de grande. Ya nosotros será decisión de los espacios que tenga disponible en la web para poner un tamaño, un ancho determinado, un alto determinado. Tenemos resultados también, que en el tema de resultados, bueno, aquí también es un módulo importantísimo en esta Copa Oro. Todavía no sé, como decía, si van a usar algo específico, un portal específico, pero pueden usar un módulo como este, que tenga resultados en un solo módulo y que sea constante, que se mantenga ahí, se va a actualizar de cualquier manera, de manera automática. Y el apartado de planteles, que es un apartado, que tiene todos los planteles de todas las selecciones. Ahí se puede crear a lo mejor una especie de sección dentro de la página de Copa Oro, conoce a los jugadores de cada selección e insertar este módulo. Así se puede hacer. Bueno, eso con relación a módulos del torneo. Vamos a módulos del partido. Me voy a regresar un momentito a Copa Oro para que ustedes puedan ver la parte de cómo es publicar un partido que no se ha jugado a diferencia de otro que ya se jugó.
Recordemos que esta versión del HTML Center se llama Tempus, que quiere decir que está dividido en tres escenarios. ¿Tres escenarios por qué? Porque anteriormente el HTML Center de Data Factory contemplaba solamente un escenario, que era el escenario de una imagen similar a esta, y aparecía una canchita, y en el mejor de los escenarios, en esa canchita aparecía una formación probable, en el mejor de los escenarios. Entonces dijimos, esto no nos sirve, necesitamos tener una previa, un vivo y un postpartido. Por eso nace Tempus. Aquí vamos a ver este ejemplo porque el Gamecast, seleccioné Gamecast, que es el modelo. Tenemos México-Cuba, que será el partido inaugural el sábado a las 9. Y aquí tenemos información de los últimos 5 partidos entre México y Cuba, que aquí no tenemos en realidad información de los partidos entre México y Cuba, pero sí tenemos información de los últimos partidos que jugaron entre sí. ¿Qué diferencia hace últimos 5 partidos y últimos partidos entre sí? La diferencia es que estos últimos 5 partidos son de cualquier campeonato y estos últimos partidos entre sí son propiamente de Copa Oro. Y aquí podemos ver un dominio absoluto por parte de México en la última edición de la Copa Oro, que fue en el 2015. Bueno, la última vez que se enfrentaron en Copa Oro, no la última edición de Copa Oro, porque la última edición no jugaron, pero esta que fue 2015, aquí gana México 6-0. En el 2011 gana México 5-0 y en el 2007 gana México 2-1. Entonces ya tenemos algo que nos diga algo de la previa de este partido. Un dominio absoluto en los torneos de Copa Oro de México sobre Cuba. Tenemos una votación en la parte derecha que va a comenzar 12 horas antes del partido. Tenemos una comparativa en el campeonato, que esto nos va a servir sobre todo después de que se haya jugado el primer partido, porque aquí vamos a ir viendo cómo le está yendo a México y cómo le está yendo a la otra selección. Igualmente con los jugadores, aquí podemos seleccionar un jugador de la selección mexicana o podemos seleccionar un jugador de la selección cubana y aquí podemos disparar una comparativa. Y finalmente la parte de las redes sociales, las cuentas de Twitter, para que vayamos viendo cómo se va calentando el ambiente de cara a Copa Oro. En este caso hay unas selecciones todavía en este pleno 2019, hay selecciones que todavía no cuentan con una cuenta oficial de Twitter, es el caso de la selección cubana, y eso tenemos como Tempus. Y ahora sí, vamos pasando a otros módulos, pero para eso y tener datos y que ustedes vean la diferencia, primero me paso al torneo de España, para que ustedes observen cómo es la diferencia del Gamecast de España. ¿Por qué? Porque estos partidos ya se jugaron. Entonces le vamos a dar en Gamecast. Levante contra el Atlético de Madrid. Y vean lo que tenemos. Ya no tenemos las cuentas de Twitter. Tenemos la formación con la que se disputó el partido. Tenemos el marcador, obviamente. La línea de tiempo. Las alineaciones con sus puntajes determinados. Y en la parte de la derecha tenemos a el jugador del partido. El jugador del partido, que fue Rodri, el jugador que tuvo más puntaje en este partido, 8.4 de puntaje. La posibilidad de compartir también esto en redes sociales, en Facebook. Ahí nos va a pedir que nos loguemos. Y una vez que nos loguemos, nos va a dar la posibilidad de compartir esto a través de Facebook. Ahí está. Y nos dice a noticias o la historia. Y aquí, según las estadísticas, Rodri fue el mejor jugador del terreno. Y también por Twitter. Para poder llevarlo a las redes sociales. Bueno, un poco lento el botón de Twitter. Pero básicamente es lo mismo que Facebook. Nos habilita y nos abre la posibilidad de publicar el tweet. Y ya tenemos información que puede ser de mucho más valor que la información de solamente tener una canchita con las formaciones previas. Ahora bien, vamos a los módulos, tarjetas. Aquí en tarjetas, obviamente, las tarjetas, estos módulos son del partido, las tarjetas del partido, el mapa de calor del partido, donde se desarrolló más el juego, que fue indudablemente en el medio campo, según vemos aquí la acotación. Vamos a
parar la transmisión ahora y vamos a iniciar una nueva porque nos permite solamente 15 minutos de duración por bloque. Así es que terminamos este bloque y nos vamos al otro. Bueno, nos quedamos en el mapa de calor. Decíamos que el juego se desarrolló en el medio terreno. Luego tenemos la formación de campo, que es una formación, como su nombre dice, donde se ven los jugadores situados en el terreno de juego con el parado táctico. Y cuando uno hace, con el cursor se coloca en la camiseta, nos viene el nombre. Tenemos el jugador del partido, que lo decíamos, una de las características del Tempus en la post, el nombre del jugador del partido, que en este caso fue Rodri con un puntaje de 8.4. En este caso no está de más recordarles que aquí dice presentado por Data Factory, pero esta barrita, si ustedes consiguen un sponsor, por ejemplo, para Copa Oro o Copa América, aquí pueden ponerle presentado por y pueden ponerle alguna marca, ¿no? Cualquier marca. Eso pueden venderlo como a un auspiciante. Efectividad de los pases del encuentro. Aquí está la efectividad de cada uno, que realmente estuvieron muy parejos. Bueno, la verdad es que el Atlético hizo más pases correctos, pero en incorrectos 50 contra 44. Tenemos una votación. Decíamos, la votación empieza, 12 horas antes del partido. Tenemos una comparativa de goleadores, la comparativa de los goleadores de cada equipo, los que más, el top 5 de los que más metieron goles en cada uno de los equipos: Griezmann, Borja, Saúl Íñiguez, Jorge Coque Resurrección y Partey. Y aquí de Roger Martí hasta José Ángel Gómez. La línea de tiempo, que tiene las incidencias más destacadas, los goles, los cambios, las tarjetas del partido. El relato de lo que es el HTML Center, los disparos, ese es un relato automático. Y aquí quisiera abrir la conversación para mostrarles esto. No, que no lo echen en saco roto. En algún momento ya les pasé el manual. Este es un partido de Rugby Championship 2019, Nueva Zelanda contra Argentina, los All Blacks. Pero lo que quiero que vean es esto, el relato. Aquí en el relato estamos viendo tweets de la cuenta de All Blacks, de los All Blacks y de los Pumas. Fotografías, aquí unas fotografías de los Pumas, fotografías de Pumas, fotografías de los All Blacks, fotografías del partido, del medio tiempo, del full time. Todo esto son tweets que ha subido la cuenta de cada uno de los equipos o de las selecciones. Y ustedes pueden hacer lo mismo en la Copa Oro. Si es que ustedes no van a tuitear durante los partidos, lo que pueden hacer es configurar la cuenta de México y la cuenta de otro equipo, de otra selección, para que en automático los tweets se vayan colocando ahí. Es una cosa que le da mucha presencia al relato. Mucha presencia. Así lo pueden ir viendo. Y pueden poner hasta 5 cuentas de usuarios y 5 hashtags. Esto se conecta a través de hashtags. Jugamos todos, Personal Rugby Championship, NZL, BARG. Ahí se conecta. De hecho, aquí hay una cuenta de Rugby CH también, que la conectan gracias al hashtag Rugby Championship y NZL BARG. Se ve bastante vistoso y hace un buen complemento de un relato que es automático. Nada más para que lo tengan en cuenta y reflotarlo un poco. Si necesitan alguna capacitación de esto, me avisan y se las preparo. Bueno, el relato. Vamos con el ítem MAM. Este ítem MAM, que es como bastante utilizable para colocarlo en la home. Vamos a darle un tamaño más pequeño. Este cuadrito, por ejemplo, en la home, si Nación Deportes tuviera ahí una nota chiquita que dijera: enfrenta México contra Cuba, y le agregas ahí el ítem MAM debajo de ese texto, pues ya te da la posibilidad, le da la posibilidad al usuario de ver cómo va ese partido en vivo, quiénes han sido los goleadores en esta marquesina de abajo, el tiempo, y aquí si le dan más, pues obviamente los va a llevar a lo que es el Gamecast. Aquí los lleva al Gamecast. Vamos con la formación. Esta formación nada más se llama así, formación. Ya habíamos visto la formación de campo. La formación así tal cual, pues es básicamente el campo, pero también el listado con los jugadores y los suplentes. Tenemos la media de goles. Bueno, media de goles en realidad lo voy a omitir ahora.
Media de goles es un apartado pensado para la gente que tenga los derechos de los torneos y que pueda colocar ahí un video del campeonato. Aquí no hay nada, por eso no sale nada. Ranking en el apartado de pases. Aquí tenemos un ranking de los que más hicieron pases y lo hicieron de manera más correcta. Coque y Rodri para el Atlético y Rubén Beso y Eric Cavaco para el equipo de Levante. La previa, módulo de previa, que es este módulo que nos da los 5 últimos enfrentamientos en el torneo para cada equipo. En el caso del Atlético, que venía de caer contra perdón, acá, el Atlético que venía de empatar con el Sevilla, de perder contra el Español, de ganar contra Valladolid, contra Valencia y contra Eibar. O sea, tenía una racha de 2 partidos sin ganar antes de enfrentarse contra el Levante y de hecho tampoco lo ganó. Y el Levante, que se había enfrentado contra el Girona y le había ganado al Girona, le había ganado al Rayo, había perdido contra el Barcelona por la mínima y le había ganado al Levante. O sea, venía con una rachita bastante buena de 3 victorias en 4 enfrentamientos y el enfrentamiento que perdió fue contra el Barcelona y antes de eso, antes del partido del Betis, un empate contra el Español. Entonces, la evolución en un gráfico, los goles totales, los goles por minuto, del 75 al 90 son los más goles que convierte Levante. Y en el caso del Atlético, también, del 75 al 90, los goles que más veces convierte. Tarjetas totales del campeonato, disparos, asistencias, recuperaciones, fueras de juego y efectividad de pases. Vamos con los remates. Aquí están los remates del partido. 17-17, fue muy parejo. Nada más que el Atlético no estuvo como muy fino. Bueno, tampoco el Levante, en realidad 8 afuera, 5 afuera. Al arco fueron 10 y 6, goles 2 y 2. Y al palo 1 del Levante que hubiera marcado la diferencia. Eso es Esto es una información acerca de tendencias. Posesión de balón, el Atlético claramente fue mejor, pero en los disparos decíamos que se habían quedado muy parejos. Comparativa en el torneo, la comparativa en una gráfica. Esta grafiquita, si recuerdan, la vimos en el módulo de Tempus, en el de previa. Y esta es la que decía yo que va a ser bastante útil porque aquí tenemos la información de todo el torneo y podemos llevarnos esta pieza y publicarla en alguna nota. O la información de jugadores. Aquí podemos seleccionar jugadores para comparar. Ya habíamos comparado en este caso, bueno, en el Levante vamos a poner aquí a Cavaco. Y vamos a poner en lugar de Griezmann, que ya lo habíamos seleccionado, vamos a poner a otro jugador. Vamos a poner aquí a Savic. Y aquí tenemos 2 goles, 0, 7 disparos contra 5, 2 asistencias de Savic, 0 de Cavaco. En recuperaciones 17 y 8, en faltas 29 y 15, fueras de juego y efectividad de pases. Fueras de juego 29 y 15, fueras de juego y efectividad de pases. Bueno, esa es la comparativa que decíamos que está en el módulo Tempus. Últimos partidos entre sí. Hay un dominio claro del Atlético sobre Levante. 3 victorias antes de este empate, una sola derrota. Y la última victoria en el 2016. Aquí nos da la fecha, de hecho, 2 de enero de 2016. Bueno, formación de listado. La formación de listado, básicamente, como su nombre lo dice, solamente listas con titulares y suplentes. Ya ustedes elegirán la que más les parezca. Próximos partidos. Este módulo ya no aplica. Ya no aplica porque ya no hay próximos partidos en este caso. Este módulo aplica en Copa Oro, que lista los próximos enfrentamientos. Vamos a regresar un momento a Copa Oro para que vean. Por ejemplo, este partido México-Cuba. Próximos partidos. Y aquí está. Cuba que jugaría contra... iba a decir yo Francia. Que jugaría contra Martinica. Y México que jugaría contra Canadá. Canadá contra Cuba. Y Martinica-México. Bueno, regresamos al torneo español para terminar de revisar los módulos. Ya estamos cerca del final de la capacitación. Regresamos a nuestro partido Levante Atleti. Próximos partidos, comparativa de jugadores. El módulo que ya habíamos revisado en anterioridad. Y aquí la posibilidad de seleccionar 2 elementos de cada equipo. Ahí seleccioné a Griezmann.
y puedo seleccionar a Ángel Correa. Aquí pueden ser dos del mismo equipo, no necesariamente diferentes. Comparativa de jugadores. Últimos 5 partidos, ya de lo que fue el campeonato, no en una gráfica más vistosa. Decíamos que el Levante tiene una racha con una sola derrota en los últimos 4 y el Atlético que venía de empate de derrota y los anteriores 3 habían sido victorias. Comparativa de equipos, también la comparativa de cada uno en el partido. El Twitter, si ustedes quieren llevarse el módulo solamente de las cuentas de Twitter, también lo pueden hacer. Pueden hacer una nota y poner ahí los módulos de las redes sociales de cada equipo. La parte de coordenadas, que no es otra cosa que los lugares a donde fue los disparos y los goles. Podemos hacer una discriminación aquí de goles justamente. Aquí están los 2 tantos del Atlético, aquí de Cavaco, de Martí, y los de Camello y los de Rodri. Los de al arco, aquí los disparos al arco hacia dónde fueron. Los que fueron también disparos al palo, que solamente hubo uno. Aquí está de Martí. Y afuera, los que se quedaron, los que no tuvieron puntería. Y ahí te va listando en ese gráfico. Faltas también, donde fueron las faltas. Los fueras de juego, donde los pillaron en fuera de juego. Este partido no tuvo fuera de juego. Y las recuperaciones. Líderes. Vamos con la parte de líderes. Líderes de goleo. Líderes de disparos al arco, líderes de disparos al palo, líderes en faltas, líderes en fueras de juego, que no hubo, líderes en recuperaciones. Vamos al módulo vivo. Este módulo vivo es un módulo también de la parte de Tempus. Aquí vemos cómo terminó el partido. Esto aparece en el Gamecast cuando el partido está en vivo, aparece la canchita y va saliendo el relato. Si ustedes configuraron el Twitter de los equipos, de las selecciones, va a ir saliendo también aquí. En el módulo de vivo, vamos a pases. La cantidad de pases que se dieron en el partido y la efectividad. También con el gráfico en el terreno de juego. Detalle de jugadores. Aquí está la ficha por jugador. Seleccionamos un jugador del Levante. Este mediocampista Bardi. Y los datos que tuvo en el partido. Para hacer una ficha dándole seguimiento a un jugador en específico, ¿no? Un jugador que sea muy destacado. El scoreboard, que lo conocen bien. A diferencia del ítem MAM, este no tiene una marquesina para ver los goleadores, pero sí tiene el marcador, sí tiene el reloj en vivo y sí tiene el tiempo que se está jugando. Y el Tempus, que es lo que les vengo explicando, que en este caso va a salir el Tempus en la parte del partido finalizado. Lo que ya habíamos visto, pero solamente la parte del centro del Gamecast. Esto lo veíamos acá. Esto lo revisábamos acá. Y aquí ya tenemos entonces la parte del Tempus. Y ya para finalizar la capacitación, una cosa que no quiero olvidarme, que es las estadísticas destacadas del torneo. Ya se los mandé esto, en realidad ya se los mandé, pero no está de más. Aquí está. Las estadísticas destacadas, aquí están, las estadísticas destacadas de Copa América. Vean cómo son las estadísticas, esto va a funcionar obviamente conforme vaya avanzando el campeonato. Y para recordar cómo se veía esto, vamos a ponerle las del Mundial, para que se acuerden cómo se veía esto, ¿no? Goles del torneo, jugador con más recuperaciones, o sea, estas grafiquitas que se van a ir alimentando conforme vaya el torneo. Y tenemos también la de Copa Oro, obviamente va a salir también vacía, pero para que no lo echen en saco roto y la puedan aprovechar en el arranque de los próximos campeonatos. Bueno,